de Juan Manuel Pinzón, Duano Ospina y Valeria Ocampo. En ese sentido, entonces, empecemos con teoría de los efectos límites. Muchachos, les cedo la palabra, compañeros. ¿Ya están presentes todos los miembros del grupo? ¿Sí o no? ¿Dónde está el grupo? Hola. Hola, profe, ya estamos acá. Ok. Creo que falta Camila. Y también está presente Joan Manuel Pinzón, Duano Ospina y Valeria Ocampo. Profe, hola, sí estamos presentes. Pues el único que no va a estar es Joan Manuel, él va a hacer la participación mediante un audio. Él pues él ya se comunicó contigo, pero sí estamos listos. Ok, bueno, entonces al grupo anterior de teoría del efecto límite les falta la compañera. Sí, falta Camila. Ok, bueno. Entonces, no hay ningún problema que empecemos entonces con agenda settings. Oh, bueno, ya ingresó su compañera. Bueno, entonces empiecen ustedes, muchachos, teoría del efecto límites, por favor, y les cedo entonces la palabra. Listo, ¿estamos listos ya? Sí, profe, aquí estamos solucionando quién lo puede compartir. Lo que pasa es que a Elizabeth no le abre el PowerPoint, entonces yo ya lo voy a compartir. Ok. Qué pena, profe, la demora. Un momento. ¿Me confirman, porfa, si están viendo? Sí. Listo. Perfecto. Vale. Como ya el profesor lo había dicho, a nosotros nos corresponde la teoría de los efectos limitados. Esta teoría inicialmente fue como una mejora o una corrección a la teoría hipodérmica y fue hecha o fue propuesta por Paul Lazarsfeld, que la llamó en un inicio teoría sobre la limitación de los efectos en los medios de comunicación, ya como la conocemos hoy en día, teoría de los efectos limitados. En esta teoría, Paul propone que los efectos de los medios son indirectos
y que se filtran por la capacidad cognitiva de las personas. Pero esto, o sea, a ver, ¿cómo me voy a explicar? O sea, como que todos los efectos pueden llegar a cada persona de una manera completamente distinta. El autor basó su teoría en estudios empíricos realizados entre el año 1940 y 1960. Obviamente, previo a 1940, él ya había realizado algunos estudios, pero la lanzó oficialmente y siguió trabajando en ella por los 20 años seguidos. Estos estudios eran como de los medios directamente y del público. Realizó investigaciones urbanas y tomó toda la audiencia como laboratorio. Esta teoría también cuestiona los planteamientos usuales sobre los medios y su poder y propone como un análisis más exacto, como a nivel más cuantitativo, de persona por persona, no todos así como en manada. Estos 20 años... Sí. Esos 20 años él realizó varios estudios, el más destacado, y lo pongo como ejemplo, fue el del voto electoral, no sé si ya lo han escuchado. Él llegó a la conclusión de que el voto se rige por la clase socioeconómica, la pertenencia geográfica y las creencias, la religión. Es decir, todo aquello que permea las redes sociales. En ese tiempo las redes sociales eran conocidas pues, como la familia y los amigos. También analizó que los medios en las personas son relevantes, pero no determinan la elección, por así decirlo. Se puede también decir que hay una mayor fuerza por las redes sociales que por los medios. O sea, los grupos sociales primarios, familia, amigos y aún más en los líderes de opinión, que en este tiempo lo vemos muy reflejado en nuestras decisiones. Esta teoría también pone en cuestión la tesis de la omnipotencia de los medios, que los medios pues, pueden hacer y deshacer con nosotros como ellos quieren. Él propone la importancia del individuo. Lo podemos ver, por ejemplo, cuando un político hace una gestión destacable, pues suponiendo que un político haga una función destacable, pero solamente porque es ateo, le gusta la tauromaquia o tiene una religión diferente a la que nosotros seguimos, esto puede afectar nuestra elección o nuestra imagen hacia este político. En los años 60, este autor, Lasserfeld, también hizo unos estudios sobre los usos y gratificaciones que tiene la audiencia sobre lo que recibe la audiencia. Esto explica las razones por las cuales la población consume determinados productos que nosotros generamos, productos visuales, auditivos o audiovisuales, y su objetivo es la compensación de la comunicación en masa, pero esto ya es otro estudio y ya es otra tesis, por así decirlo. Bueno, para poder hablar de por qué se puso en contra o la teoría de los efectos limitados, fue una respuesta a la teoría hipodérmica. Primero hay que explicar la teoría hipodérmica. Entonces, la teoría hipodérmica o la llamada de teoría de la propaganda es en sí básicamente que los medios de comunicación inyectan una información que está tratada y filtrada a una masa que es poco pensante, para que asuman sin capacidad crítica los mensajes que les llegan. A mayor nivel de desinformación de esta masa, mayor nivel de influencia va a tener el medio de comunicación. Esta teoría tiene un inicio o tiene un origen en el periodo de las entreguerras, allá en 1918-1933, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y no tiene un autor identificado. La verdad es que muchos autores se reunieron y opinaron y sumaron pues opiniones porque notaron que ocurría algo fundamental en la sociedad, y era que los medios de comunicación, que en ese tiempo eran casi omnipotentes, pues porque no habían muchos medios para comparar la información, entonces esos medios lo que hacían era que no se fijaban en la personalidad de los miembros que iban a conformar pues ese grupo o esa masa, sino que buscaban rasgos que unificaran y relacionaran a ese grupo.
¿Me la devuelves, por favor? Entonces, según la teoría de la aguja hipodérmica, es posible moldear la conducta y hacer que desarrollen comportamientos favorables a las intenciones e intereses de los grupos de poder, tanto públicos como privados. Un ejemplo muy claro de esto son la campaña que hizo los nazis, la Alemania nazi en ese tiempo, porque ellos pudieron cautivar, persuadir y manipular a la sociedad basándose en esa propaganda. Y lo que demostraron era que como los alemanes no recibían más información más allá del mismo gobierno, entonces ellos no tenían cómo contrastar esa información. Por lo tanto, esto permitió la manipulación de conciencias. Entonces, ya ahora sí, la teoría de los efectos limitados vio que había una falla y era que siempre había un límite iba a existir un límite si aglomerábamos a todos los grupos de personas, porque si bien sabe, el ser es social y pues cada persona se adapta como a los gustos o al contexto social que está viviendo o que ha vivido, y toda esa historia marca muchos pensamientos y un carácter que determina si algo le va a gustar o no. Entonces, se sigue pensando en que los medios tienen la capacidad de afectar fuertemente a los destinatarios, pero descubren que las características psicológicas de cada individuo juegan un papel muy importante en la acción mediática. Entonces, ya los medios tienen que buscar la manera de categorizar socialmente a las personas y así hacer un contenido para cada categoría. Entonces, presupone en la sociedad una cierta capacidad selectiva con respecto a los mensajes y considera que la comunicación interpersonal influye más que la masiva. Es por eso que se habla de efectos limitados, al sopesar las influencias de los medios masivos. Lo que estaba diciendo mi compañera ahorita de las elecciones, lo quiero ahondar un poquito más, y es que en las elecciones de 1940, donde resultó electo Franklin Roosevelt, pues Laissez-faire advirtió que la decisión, como dice mi compañera, no dependía del grupo, que la decisión dependía del grupo social al que pertenecía el ciudadano, que los habitantes de medios rurales, los sectores de nivel alto y los de religión protestante prefirieron votar por candidatos del Partido Republicano. En cambio, los votos del Partido Demócrata provenían de obreros urbanos y de los católicos. Entonces, pues así, es decir, que el voto de la gente se definía según su grupo religioso, su nivel socioeconómico y el lugar de residencia. Entonces, por ejemplo, también eso lo podemos demostrar en que también se puede calificar las categorías a partir también de los niveles de autoestima de las personas, o de los niveles de autoestima, de pensar si, por ejemplo, hay personas que son más intelectuales que otras. Entonces, todos estos análisis ayudan a que se filtre la información pertinente para cada tipo de público, y eso ayuda a manipular de una manera, bueno, o manipular no, de hacer llegar el mensaje de una forma más correcta. El postulado dice que pues, la gente se deja persuadir de los medios solo si quiere, y por lo tanto ya no asume al público como una masa sin criterio, sino como una aglomeración de grupos distintos con la capacidad de decidir qué es lo que quieren ver, cuándo y cómo. Bueno, la diferencia de la aguja hipodérmica y la teoría de los efectos limitados es que menciona que la sociedad tiene la capacidad de seleccionar mensajes que los medios emiten. Esta teoría está sometida como los hábitos de recepción y percepción de los individuos. El poder de los medios ya no es como se suponía antes, que era lo que dijeran los medios de comunicación o lo que mostrara la televisión y eso, sino que ya es como depende de las variables psicológicas y sociales de cada individuo. Las principales funciones de la teoría de efectos limitados es otorgar estatus, que los medios de comunicación y las masas dan prestigio y aumentan la autoridad. Bueno, esto quiere decir que los medios de comunicación dan como pues la prensa, la radio, los periódicos y los noticieros dan opiniones
y su conducta son lo suficientemente significativas como para atraer los intereses del público. La imposición de las normas sociales consiste en dar a conocer públicamente las situaciones, la disfunción narcotizante. Desde el punto de vista de los medios de la comunicación de las masas, pueden incluirse entre los narcóticos sociales más directos y eficaces. Eso quiere decir que las redes sociales y los medios de comunicación son tan adictivos y absorben tanto a la sociedad como los narcóticos químicos. El efecto de los mensajes está fuertemente condicionado por el contexto social del individuo, es decir, que los grupos permiten desde el destinatario que incide de su manera de valorar los mensajes que recibe por los medios. Listo. No sé si algún compañero o profesor tenga alguna pregunta acerca de esto. Nos permiten compartirles un video para que el tema quede pues como más claro. Ya voy a compartir. Si quieres, Diana, Dale. salta, pues salirte. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí. Me dicen si escuchan bien, por favor. Sí, no. Esta semana abordaremos la propuesta realizada por Paul Lazarsfeld en 1940 sobre los efectos limitados que tienen los medios de comunicación dentro de la sociedad. Este autor propone que los efectos de los medios son indirectos y que están filtrados por la capacidad cognitiva de cada ser humano. ¿Sí escuchan? Para Lazarsfeld, entonces, los mensajes Sí. de comunicación pueden llegar a las personas de formas distintas. El autor basó su propuesta en estudios empíricos de los medios y de los públicos. Para ello, se basó en la realización de investigación urbana y tomó a las audiencias como laboratorio. Este enfoque cuestiona los planteamientos previos sobre el poder que los medios tienen dentro de la sociedad y propone analizar los comportamientos de las audiencias de forma cuantitativa. A partir de 1940, Lazarsfeld realizó varias investigaciones, una de ellas sobre el voto electoral. ¿Se han puesto a pensar cuáles son los factores que definen el voto de una persona? Para este autor, el voto electoral se define por factores como la clase socioeconómica, la pertenencia geográfica y la religión de cada persona, elementos que determinan sus redes sociales, es decir, la relación con la familia y con los amigos. Si ya han sido parte de un proceso electoral, reflexionen qué les llevó a decidir su voto. Para este autor, la relación entre los medios y las personas es importante, pero no es determinante a la hora de decidir el candidato de mi elección. Lazarsfeld afirma que tienen más influencia en cada persona sus redes sociales, los grupos primarios y los líderes de opinión. Es decir, que esta teoría cuestiona la tesis sobre la impotencia de los medios y rechaza la idea de una sociedad atomizada. Para este autor, nuestras decisiones electorales, así como nuestra posición sobre diferentes temas, está marcada por la clase social a la que pertenecemos, el lugar en el que nacemos, las creencias religiosas que tengamos o no, y las opiniones que escuchamos de nuestra familia, amigos o de quienes consideremos como líderes de opinión. En estudios posteriores, el autor afirma que lo social se puede explicar por relaciones de preferencia y repulsión, es decir, qué nos gusta y qué no nos gusta. ¿Cuántas personas votan por un candidato solo porque les cae bien? ¿O cuántas dejan de dar su apoyo a un proyecto político porque ese candidato practica una religión distinta? En los años 60, el autor realizó también estudios sobre los usos y gratificaciones que tienen las audiencias sobre lo que reciben, es decir, la capacidad de selección que tienen los públicos. A
A través de los ejemplos de esta semana podrán analizar cómo, aunque una propuesta política o spot publicitario esté muy bien logrado, la postura que cada persona tenga frente a este tema o candidato va a estar más decidida por sus filtros personales. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok, muy bien, muchachos. Chicos, ¿alguna pregunta, comentario, opinión para expresar con la teoría de los efectos límites? Ninguno, todos tienen claridad, no hay algo que quieran comentar, compartir. Todos tienen claridad, entonces. Sí, no hay interacción ni siquiera en el chat. La idea, muchachos, recuerden, estas exposiciones es para conversar. Pues, profe, sí, a mí me parece que todo quedó como muy claro, muy bien explicado. Ok, muy bien. Igualmente en el video que mostró Camila al final, ese video va a estar subido en el Drive por si queda alguna duda. Ese video en serio está muy, muy bien explicado y está resumido, no es más de 3 minuticos. Ok, bueno, muy bien. Como no hay preguntas, comentarios, yo tengo una pregunta, tanto para los expositores y también para el resto. Y es la siguiente. ¿Qué aplicabilidad o más bien efectos de la teoría de los efectos límites consideran ustedes que se dan en el contexto actual? O sea, ¿creen que hay en el contexto contemporáneo, local o nacional, se pueden ver ciertos visos de la teoría de los efectos límites? Hay ciertos reflejos de algunos de sus postulados. ¿Ustedes qué opinan? Profe, completamente, pues a pesar de que es una teoría de hace mucho tiempo, de los años 40, yo siento que aún sigue válida y que aún nos regimos más que todo como en los medios nacionales, no sé, los internacionales no tengo conocimiento, pero nos regimos mucho en base de los efectos límites. También hay demasiados canales de televisión, revistas, hay muchos medios que destinan una parte del presupuesto mensual a hacer un análisis de los individuos o el rating. Sí, o el rating o todo lo demás. Creo que todo lo heredamos de esa teoría de los efectos límites. Perdón, muy bien, Diana. ¿El resto qué opina? ¿Ven alguna reflejo o evidencia de que se esté dando algo relacionado con los efectos límites en la actualidad? Profe, yo siento que, por ejemplo, las segmentización, la verdad no me acuerdo bien de la palabra, segmentización de los programas, por ejemplo, algo que yo noto mucho es que mi abuela cree profundamente en todo lo que dice Duque. ¿Y por qué? Porque siento que ella realmente no sale casi de la casa y no ha tenido muchos estudios, no ha tenido como forma de contrastar la información de si es un buen presidente o no. Entonces, y todo se lo crea Caracol. Entonces yo he tenido muchos problemas con ella porque yo a veces le estoy diciendo que algunas noticias no las muestran como realidades y siempre salimos en discusión. Entonces yo pienso que los medios de comunicación lo que tratan es como de buscar como un público objetivo. Lo que nosotros siempre hacemos es como, hasta se ve en el marketing, que la gente siempre segmenta a su público y busca un buyer persona, busca como ese
arquetipo de la persona que al que le tiene que llegar o a la persona que de verdad le va a gustar o va a aprovechar la información, y de esa manera buscan la forma de hablarles y de persuadirlos. Entonces, si por ejemplo uno nota en varios los tipos de programas o las formas en que hablan, no es igual como se habla a un niño, que como se le habla a un adulto, que como se le habla a un señor, o como los medios quieren hablarle, por ejemplo, a las personas católicas. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a que no es lo mismo cuando uno ve, si uno, por ejemplo, mira Televid, no hablan igual que como hablan en Caracol. Entonces, todo este tipo de estudios de las personas, como de su público objetivo, es el que logra que la persuasión cumpla su fin. Ok, María Camila, bien, observa cierto efecto de la teoría del efecto límites o ciertos reflejos en estas situaciones tan particulares. Muy bien, ¿qué piensa el resto, muchachos? Pues yo creo que pues, esta teoría tiene como aspectos positivos y negativos como para la sociedad. Yo creo que el más importante es pues haber salido de esa mentalidad de la aguja hipodérmica, que ya los medios eran básicamente pues los dueños de todo con la información que le daba la sociedad, y que ellos eran los que manipulaban. Pues muy bacano haber salido de como de esa teoría, porque realmente si eso llegara a ser verdad, pues realmente eso sería ya que estamos destinados pues a ser adoctrinados, pero obviamente como sociedad, gracias a Dios, no llegamos a eso. Pero también hay un problema, y es que pues de todas maneras los medios siguen teniendo como cierto tipo de influencia, y eso lo vemos a diario. Por ejemplo, como comentaba María Camila, están las personas que creen fervientemente lo que dicen los medios y pues si no le creen a otra cosa. Luego hay otras personas a las que directamente no ven noticias, no siguen ninguno de estos contenidos porque creen que pues ya cada uno tiene como su opinión, pero por ejemplo puede ser que no pues directamente crean que cualquier cosa que salga de los medios es falso y así. Y también está pues obviamente el punto medio que ni le creen, pero igual lo ven como con cierto ojo crítico. Pero entonces ahí lo que habría que ver es cómo se generan, por ejemplo, esas segundas narrativas u opiniones desde esa primera información que dan los medios, porque yo creo que eso es lo que termina afectando más a la sociedad. Como que salga una noticia y que entonces salga, por ejemplo, un influencer dando su opinión que genere como cierto tipo de narrativa, luego salga una persona que tiene como cierto poder de influencia, y diga otra, saque como otra narrativa completamente diferente, y ahí es cuando ya empiezan esos conflictos pues de diferencias y así, ahí es cuando se empiezan como esos problemas, pues digo entre comillas problemas, de comunicación, de desigualdad, de diferencia de opiniones, en resumen. Entonces yo creo que eso también debería ser me imagino que hay alguna teoría que estudia eso, que como esas segundas opiniones y así por líderes de opinión o influencers y así, generan como estas segundas narrativas, pero sí es algo como, pues, como interesante a tener en cuenta. Sí, Esteban, de hecho, pues esta teoría de los efectos límites tiene mucho en cuenta, o sea, en sus estudios tuvieron muchos líderes de opinión pues de la época y del momento en diferentes ámbitos, entonces ellos estuvieron evaluando eso. Lo que sí nos hace falta es recientemente un estudio más a profundidad de los efectos que tienen en nuestras redes sociales y nuestros influencers hoy por hoy, cómo afecta nuestra recepción de la información. Sí, muchachos, muy bien. Yo recojo, antes de que sigamos con otras intervenciones que ustedes van a hacer, y para luego darle paso a la siguiente exposición, recojo lo siguiente. La teoría del efecto límite, recuerden que es la antítesis o la contraposición a esas consideraciones teóricas o a esas concepciones que antes se tenían de los medios de comunicación de masas y eran por el efecto directo e ilimitado que se suponía que los medios de comunicación masivos ejercían en las audiencias, en los públicos. ¿Y cómo así que esos efectos ilimitados y directos?
en términos de la persuasión, casi básicamente, dicho de esta manera. Ellos pensaban que, los teóricos de ese momento consideraban que la gente, tal cual como veía, consumía el mensaje del medio de comunicación, así lo tomaba y eso moldeaba sus conductas, sus comportamientos, sus hábitos, sus percepciones. ¿Cierto? Así pensaban. Hubo un momento pues, donde algunos teóricos pensaban de esa manera, muy conductistamente. Luego con Lasker y otros teóricos, a partir de unos estudios realizados que nos comentaron en la exposición, revirtieron como eso, o subvertieron esa consideración, esa perspectiva. Y es que ya los efectos son limitados en términos de su alcance y obviamente en sus efectos, ¿cierto? Entonces por eso se dice que la denominaron teoría de los efectos limitados, ¿cierto? Restringe mucho el alcance, el impacto que generan los individuos. Porque se dieron cuenta que, si bien los medios de comunicación tienen un propósito comunicativo o propiamente la información en el mensaje, en las personas ocurren otras cosas que hacen que las conductas, los comportamientos, las percepciones, entre otras cosas que construyen las personas, no obedecen a las características del mensaje y a la función de los medios, sino a otros atributos o características. Es decir, ellos se dieron cuenta que aspectos relacionados en ese momento con la pertenencia a cierto sector geográfico, a cierta adscripción, estar adscritos a una comunidad, su nivel educativo, la edad, entre otras cosas. Eso incidía en la toma de decisiones y obviamente en las percepciones y en las conductas de las personas. Eso lo analizaron en función de materia electoral, porque todo esto son investigaciones realizadas y a partir de eso nacen consideraciones teóricas, que es lo que conocemos como teorías. Entonces, estas consideraciones teóricas, ellos dijeron que se dieron cuenta a partir de unas elecciones estadounidenses en una época, creo que en 1933, se dieron cuenta de que las opiniones de las personas en términos de un candidato y finalmente para votar sobre y elegir sobre un candidato sobre el otro, se dieron cuenta de que no operó o no incidió de manera significativa el mensaje y los medios de comunicación, sino que obedecía a otras variables, a otros atributos o características como por ejemplo la adscripción religiosa. Tener un conjunto de creencias definido. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, el Partido Republicano y el Partido Demócrata representan, en términos del dogma religioso, polos opuestos o posiciones diferentes, y que eso incide en el hecho de elegir a un candidato político en particular. Asimismo, los estudios más, a partir de esos estudios de materia política y los más contemporáneos, digamos, así, por allá en los 60, de la teoría de efectos limitados, consistieron en determinar, ir más allá de las características de los mensajes para determinar las percepciones o cómo cognitivo o perceptivamente funciona la mente de los individuos, de las audiencias, y cómo se establece esa relación entre las personas, las mismas audiencias, los públicos, y las características del mensaje y cómo se da esa relación, ¿cierto? Entonces, hay unas características de exposición selectiva, de percepción selectiva, o sea, determinaron propiamente que la gente elige qué ver y elige qué retomar o incorporar del mensaje que está consumiendo. Entonces la teoría del efecto límite ya se centra más que todo en comprender y en parte dar explicaciones a esa toma de decisiones, a las percepciones, a las conductas, a los comportamientos sociales que construyen las personas en la relación con los medios de comunicación, y asimismo teniendo en cuenta otras variables u otros atributos como no solamente la edad, o sea, hoy por hoy no podríamos hablar solamente de un asunto de edad. ¿Será que incide el estatus socioeconómico, el nivel educativo? ¿Qué otros factores intervienen en esta relación?
Entonces la teoría del efecto límites fue interesante en eso, porque logró desvirtuar un poco o desprenderse de ese paradigma tradicional de ese funcionalismo de los medios de comunicación, que estaba más puestos desde la manipulación y el control social, para ya entenderlo propiamente desde unas dinámicas mucho más activas de las audiencias, teniendo en cuenta otros factores, otros elementos, otras variables, otras cosas que inciden en diversidad de ámbitos de desarrollo social. Entonces están los grupos que tuvieron en cuenta, por ejemplo, las adscripciones a grupos de amigos, donde se estudia, el lugar de trabajo, el interior de las familias. Estos espacios de socialización sirvieron para estos investigadores de la teoría de efectos límites para dar cuenta de otros factores que intervienen en las respuestas o en las acciones de las audiencias frente a lo que ven y consumen de los medios de comunicación masivos. ¿Listo? Y que hoy por hoy, si bien esto se fue analizado a la luz de los medios de comunicación masivos en su forma tradicional, hoy por hoy tendríamos que analizarlos en la dimensión de las comunicaciones digitales y la cibercultura, es decir, la aparición de Internet y redes sociales, entre otros espacios virtuales. A sabiendas de que seguimos siendo audiencias de los medios de comunicación tradicionales, seguimos viendo televisión, escuchamos a veces la emisora de la radio o leemos directamente de la prensa, así el formato de la prensa esté digital, ¿cierto? Así lo sigamos en Facebook, estamos leyendo la noticia. Sin embargo, también estamos produciendo cada vez más información y contenidos desde unas audiencias, que eso es lo que vamos a aterrizar más adelante en la asignatura, cómo es que se configura ese actor comunicativo de un receptor, como también lo han llamado estas teorías, a unos receptores o unas audiencias que también tienen la capacidad de producir o asumir el rol de emisor también. ¿Listo? Entonces, la reflexión queda ahí con ese punto de debate. ¿Hasta qué punto la teoría de efectos límites tiene una vigencia o se refleja en la actualidad? ¿Cierto? Muy bien, muchachos, como preguntas, comentarios finales, expositora, chicas, compañero, con mi intervención también les aporto a lo que ustedes dijeron. Sí, profe, claro, claro. Bueno, perfecto. Entonces no hay como más preguntas o consideraciones al respecto. Le damos paso a Agenda Setting con Juan Manuel Pinzón, Duano Espina y Valerio Campo. Le doy la palabra entonces. No puedan, chicos. Listo, denme un segundo que ya les voy a compartir pantalla. ¿Me escuchan y están viendo la pantalla? Sí. Ok, bueno, como el profesor ya había dicho. Perdón, yo no veo pantalla, pero es porque no sé qué le está pasando. No sé, es un asunto de conexión propia, pero ¿qué estoy haciendo? Me ha pasado ya con varios grupos. Yo me tengo que salir y volver a entrar. Ahí sí me va a ver pantalla. Sin embargo, prosigan, por favor. ¿Listo? Ah, bueno, profe, igual él ya está montado en el Drive por si la quieres ir viendo, también está ahí. Creo que sí, pero entonces voy a hacer esto, vuelvo a ingreso. ¿Listo? Continúe, Ok. muy bien, continúen, compañeros. Bueno, primero que todo les voy a explicar lo que trata la agenda setting, y esta expone que la selección temática de los medios es la que influye ciertamente en la selección o en la percepción temática del público, y pues también se centra en el estudio de cómo la agenda establecida por los medios de comunicación influyen mucho en la agenda del público. Ok, los principales autores son Donald Schoen y Maxwell McCombs.
Donald fue un profesor norteamericano de la Escuela de Periodismo y Comunicación de Masas de la Universidad de Carolina del Norte, y Maxwell fue un docente de la Universidad de Los Ángeles entre el 65 y el 66 y de Carolina del Norte entre el 67 y 73. Bueno, Donald dice pues que la agenda de Teen sostiene que como consecuencia de la acción de los periódicos y de la televisión, pues que era como en ese tiempo los medios de comunicación, el público es consciente o ignora, presta atención o descuida, enfatiza o pasa por alto. Y pasa por alto pues los elementos específicos de cada escenario, y que la gente tiende a incluir o excluir de sus propios conocimientos lo que los medios incluyen o excluyen de su propio contenido. O sea que esto tiene pues como que ver un poco con lo que los compañeros nuevos acaban de explicar en su exposición, y tiene pues dos puntos que dice: el primero, la gente se lo conoce lo que los medios masivos de comunicación les ofrecen, ignorando por completo cualquier otra noticia. Y el segundo es que conforme los medios masivos de comunicación ven más importancia a una noticia o a otra, y así pues de ese mismo modo también lo hará su público. Acá están estos, los dos señores. Y Maxwell McCombs dice que la elaboración de las agendas está muy en la base de la sociología política, y que es muy intensa justamente en las etapas electorales en las que pues, los políticos, que hasta ahora se ve a través de los medios, buscan mantener como ese interés y ese pulso de opinión en torno a los temas que son objetos de su programa y de lo que les conviene a ellos. Les voy a compartir, el compañero John no se pudo encontrar por temas de trabajo, entonces les voy a compartir su aporte por medio de dos notas de voz que me mandó, son cortas, entonces me confirman porfa si las escuchan. Bueno, hablando un poco sobre la historia y sobre los inicios de la gente. ¿Sí se escucha? Sí, sí. Sí, se escucha. Ok. Sí. En 1966, Maxwell McCombs había estado sentado con los colegas de la facultad en un bar de Los Ángeles, donde habían intercambiado ideas acerca de la primera plana de la portada pues, del periódico Los Angeles Times de ese día. Los titulares trataban pues, sobre tres noticias importantes, entre comillas. Una de ellas era la renuncia del director de un programa de pobreza en la ciudad. McCombs y sus colegas conversan acerca de las razones por las cuales los titulares fueron jerarquizados sobre los otros, es decir, por qué le dieron más importancia a esa noticia sobre otras. Y bueno, en esa primera plana especulaban acerca de las consecuencias de ello para los lectores. El paso siguiente de McCombs fue ir a la librería de la UCLA. La UCLA es la Universidad de California en Los Ángeles, y encontrar el libro de Cohen. Poco después partió hacia Chapel Hill en la ruta hacia su clásico estudio de la agenda setting en compañía de Donald Shaw. Los estudios sobre el establecimiento de la agenda se ampliaron inicialmente en el área de la comunicación política, exactamente en el marco de las campañas electorales, que fueron pues consideradas como un laboratorio natural para el examen de los efectos mediáticos. En esos contextos se calculó la correlación entre el ranking de temas de las agendas políticas y mediáticas. La primera de estas experiencias tuvo lugar en Chapel Hill, esto es en Carolina del Norte, en ocasión a las elecciones presidenciales de 1968 en Estados Unidos, en la que se enfrentaban Richard Nixon y Hubert Humphrey. Allí, McCombs y Shaw analizaron los efectos cognitivos generados por la cobertura mediática en la campaña electoral y demostraron empíricamente que los asuntos destacados en la cobertura noticiosa con el tiempo se instalan como cuestiones importantes en la mente del público. En efecto, McCombs y Shaw encontraron una correlación significativa entre los principales temas: política exterior, ley y orden, política fiscal, política de bienestar y derechos civiles, y pues estos temas presentes en la prensa y en la mente de los votantes durante el periodo analizado.
Bueno, ya pues como siguiendo el hilo de mi compañero, cuando estos dos autores como que ya, o sea, ellos ya estaban como unidos, por decirlo así, en el año 1972, ellos investigaron pues como esa hipótesis y empezaron haciendo un sondeo ciudadano sobre cuáles eran los problemas como más importantes del país y utilizaron 9 medios de comunicación a las elecciones. El medio se localizó, pues ya como mi compañero lo había dicho, en una ciudad llamada Chapel, que queda en Carolina del Norte. Ellos descubrieron que existe una correlación existe, que correlación significa que hay como relación de ambas partes, y entre la relevancia que otorgaban los medios a determinadas cuestiones y lo que la mayoría de la sociedad consideraba como los problemas más importantes del país. Entonces ellos concluyen que definitivamente los medios sí establecen la agenda del público. Y en un estudio que hicieron pues los dos después, se intentaba determinar cuál era la dirección como de influencia de esta agenda. Se los explico, o sea, se quería como saber si eran los medios que influían en el público o por el contrario, si era la agenda pública que le aportaba los temas de los medios. Entonces, como que mediante estas entrevistas a los habitantes de esta ciudad, antes, durante y después de la campaña electoral, ya haciendo pues un análisis del contenido de la prensa y la televisión, se concluyó que los medios influyen en las opiniones sociales en mayor medida que las opiniones de un colectivo. Eh, Dicen también que los medios hacen algo más que establecer la agenda, porque ellos también seleccionan los temas a discutir, establecen los parámetros sobre los cuales se va a juzgar o a discutir y establecen siempre como los estándares de la discusión. También pues encontramos otro autor que es Manuel Castell, que otorga mucho peso, que dice que la agenda setting otorga mucho peso a los medios y que pues por cierta parte también deja por fuera a los actores sociales y los políticos. Entonces él tiene como dos puntos a decir sobre la autonomía. La primera es que la autonomía se entiende por una tendencia a que las personas, especialmente los jóvenes, se alejan o no se sienten identificados por las instituciones y las formas tradicionales de la comunicación. Y la otra es que para incrementar o iniciar las prácticas comunicativas han aumentado el auge de la autonomía de la audiencia y de lo que él llama la autocomunicación de masas. Esto lo pude relacionar como con la exposición pasada, la exposición de la, de la cultura de masas, que, o sea, nosotros nos dejamos llevar mucho como por lo que nos digan. Bueno, la agenda setting también como al ser un proceso colectivo, tiene pues un cierto grado de reciprocidad. Tiene 3 niveles. El primero es el establecimiento. En el establecimiento son los medios que van resaltando pues como los acontecimientos, las personalidades, los grupos, como para destacarlos del resto. La segunda es la construcción de la agenda y allí es donde se examina como la importancia de cada acontecimiento y también allí los periodistas resaltan como la perspectiva de cada punto para llamar la atención del público. Y el último nivel es el dar a conocer a la población, es decir, lo que ya definitivamente deciden darnos a conocer pues ellos a nosotros como público. Hay 2 aportes. El primero es en la opinión pública, que fueron unas investigaciones realizadas en Alemania, Argentina, en España, Estados Unidos y Japón, sobre unos asuntos sobre las temporadas electorales y no electorales, que esto pues todavía, o sea, este estudio va hasta la actualidad y empezó desde 1968. Y ellos han podido demostrar que existe una considerable evidencia que demuestra un alto grado de correspondencia entre prioridades de la agenda del medio y las subconscientes prioridades de la agenda del público. Y la segunda, la agenda settings y de atributos framing. Framing es como la interpretación para entender los eventos sociales. Y esto se trata de un efecto
de un retorno a la corriente como de las influencias de los medios de comunicación, como sobre las actitudes y opiniones a la luz de recientes aportes teóricos. Esto también ha tenido impactos, lo veo más como impactos como mentales, por decirlo así, porque tiene varios puntos. El primero es lo que no entra en la agenda de los medios no existe. Nosotros somos ciegos ante todo lo que va más allá de lo que nos muestran. Los aspectos que seleccionan y en los que ponen su atención los medios afectan la percepción que tiene el público respecto de estos asuntos. La tercera es que determinan el modo en el que se encuadra un asunto, luego establecen las normas básicas para su deliberación y por último, esto afecta significativamente pues como el desenlace final. El cuarto son los mensajes mediáticos que afectan de distinta manera a las diferentes personas, todas las personas pues recibimos las noticias de diferente manera. La otra es por más activa que sea la gente en la búsqueda de información, sus posibilidades se restringen a los datos que proporcionan los medios masivos. La última es, los lectores o receptores difícilmente podrán reflexionar, discutir o analizar los temas omitidos por los medios. La agenda setting y los medios sociales, pues todos sabemos que las redes sociales nos dan como la capacidad de programar y reprogramar la misma como a partir de varios objetivos que nos asignen. Entonces, de ese mismo modo, un doctor, que es el doctor Torres, en el 2014, le da como 5 tipos de usuario, pero específicamente en el caso de Twitter. Y en el primero es que estamos como observadores, o sea que no nos involucramos en nada, solamente observamos. El segundo son los comentadores, que se interactúa poco, pero su impacto se percibe más como en lo colectivo que en lo individual. El tercero son los curadores, que son como los grupos influyentes y los que recopilan información y se filtra pues como tanto de iniciadores de idea como influyentes accidentales, que son como los que salen de los comentadores. El cuarto son los iniciadores de ideas, que son como los que se llaman cerebritos creativos, que son los que están detrás de muchas ideas en la red. Y lo último son amplificadores, que son los actores que ya están así pues full conectados con la audiencia y con los seguidores y que pues ellos también difunden ideas que ya han sido previamente creadas y ya filtradas. Ya mi compañero les va a hablar de la metáfora de las capas de cebolla. Listo, entonces, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Listo, entonces, para explicar un poquito esto de la metáfora de las capas de cebolla, me quiero referir primero a algo que dentro de la teoría de la agenda setting se denominó como agenda building. Y esta agenda surgió en este proceso de investigación, en la cuarta fase de investigación, en el segundo nivel, y entonces fue cuando los investigadores se preguntaron quién es entonces el que fija la agenda mediática. Entonces, a través de este gráfico podemos entender un poquito de esto. Se nos dice que las fuentes son la materia prima de las noticias, pero que el acceso a estas fuentes de la información depende mucho de la posición política o del nivel político y sociocultural de dicha fuente. Entonces ahí en el primer circulito podemos ver las fuentes informativas externas, pero para que éstas puedan acceder a la agenda mediática y puedan así influenciar la agenda pública, deben pasar por otros filtros, que son los otros medios informativos que también compiten por posicionar la agenda mediática y también por las normas informativas. Las normas informativas podría ser, por ejemplo, el manual de estilo de un periódico, que también tiene como unas condiciones básicas para poder publicar algún tipo de información. Ya lo puedes pasar. Perdón. Bueno, también se nos habla de cómo son las agendas settings en los nuevos medios, en los medios digitales. Y aquí nos encontramos con las TICs, que las TICs pues sabemos que son una nueva posibilidad de interactuar para el público y que facilitan mucho el acceso a la información
tenemos la concentración de lecturas en el mundo digital. Estas lecturas en el mundo digital no contradicen como tal los medios tradicionales que antes posicionaban la agenda mediática. Surge entonces el dilema de que tanto los medios digitales pueden replantear a los medios tradicionales para posicionar la agenda del público. Y entonces concluimos que como tal los medios digitales no reemplazan tanto los medios tradicionales, sino que refuerzan esa posición de la agenda mediática. Y por último tenemos el concepto de agenda. Se plantea que si este concepto debería estudiarse o replantearse, porque a raíz de todas las plataformas interactivas que existen, podría entonces entenderse que pueden existir múltiples agendas mediáticas que pueden incluir la agenda pública o los gustos del público, por así decirlo. Ya lo puedes pasar. Bueno, y por último nos encontramos con algunos factores que pueden afectar el proceso de la agenda setting. El primer factor es el nivel de educación. El nivel de educación pues se refiere básicamente a que las personas son influenciables o no de acuerdo a dicho nivel educativo. Por lo tanto, es un factor muy importante a la hora de plantear la agenda mediática y de que las personas sean influenciadas como tal. Tenemos también que el tipo de medio contribuye a la conformación de la agenda y credibilidad del mismo. Entonces, esto se refiere a que básicamente entre más credibilidad y más prestigio tenga el medio, más reconocimiento posea, las personas van a creer más fácil en la información que éste plantea y por lo tanto van a ser más influenciables. Tenemos la dedicación de espacio y tiempo. Es el espacio y tiempo que cada persona como tal dedica a consumir diferentes medios y eso es directamente proporcional a la influenciabilidad que puede tener dicha persona. La consonancia de diferentes medios en los mismos temas, pues entre más medios planteen el mismo tema, es más difícil influenciar a las personas, ya que se va a poner como en tela de juicio qué medio dice o no la verdad. Y por último, la necesidad de orientación o la necesidad del receptor de recibir la información. Cuando surge, por ejemplo, un acontecimiento polémico importante a nivel social, las personas tienen esa necesidad de informarse acerca de qué fue lo que sucedió. Por lo tanto, a través de este hecho importante, pueden ser muy influenciables, ya que las personas tienen esa necesidad de conocer los acontecimientos. Bueno, acá por último, pues si quieren se los muestro. O sea, dura 5 minutos el video y explica pues como de forma resumida, pues y un poquito más didáctica lo que les acabo de explicar. Creo que mejor les voy a dejar el link en el chat para que lo vean pues las personas que lo quieren ver. Igual las diapositivas ya están montadas en el Drive y ahí también está el link del video para las personas pues que le interese. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿El profe? ¿Alguno de nuestros compañeros? Bueno, ¿quieren observar el siguiente video? Chicos, el resto. Para proyectar. Sí, sería bueno para complementar. Listo, entonces, ¿cómo es que hacen en presentar una ventana, cierto? O una... Yo lo proyecto, no hay ningún problema, pero para los que tengan en cuenta para las próximas exposiciones, le dan presentar ahora una ventana. Ajá. Ya les aparece otra ventana que ustedes eligen. De eso sí deben de tener todo abierto. De esa manera es que se reproduce videos acá desde YouTube sin ningún contratiempo o fallas en la reproducción. ¿Listo? Sí, listo. Entonces, para que sepan y se familiaricen con esta aplicación. ¿Listo? Gracias, profe. Okay. La voy acá entonces a... No, dale tranquila que yo ya lo tengo acá. Ah, bueno, listo, gracias. Ok. Yo les comparto pantalla ya. Ok, ¿están viendo entonces?
¿Cómo están, queridos estudiantes y amigos de YouTube? Hoy vamos a revisar una de las teorías de la comunicación más importantes. Profe, no se ve, no sé si es solo a mí. No, yo tampoco lo veo. No, profe, yo tampoco lo veo. Oh, Ay, ya está cargando, creo que ahí ya tal vez vamos a ver. ahora sí. Pues aparece que estás presentando, pero aparece solamente tu foto, no aparece... Sí, está como cargando todavía. Sí, estás como... Y vuelvo otra vez. Ok. Ahora sí. Estamos en YouTube. Sí, ahora sí. Sí. Listo. ¿Cómo están, queridos estudiantes? Seguimos viendo. Profe, sí, ahora sí ya te dio súper bien. Vale. Hoy vamos a revisar una de las teorías de la comunicación más importantes y con mayor vigencia en la actualidad. Hablaremos del establecimiento de la agenda o agenda setting. Como vimos en un video anterior, desde que Paul Lazarsfeld propuso la ley de consecuencias mínimas o efectos limitados, este fue el paradigma dominante de los estudios sobre la comunicación y la opinión pública. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar en la década de 1960, cuando algunos investigadores cuestionaron la idea de que los medios no eran tan influyentes como se había estado pensando. Uno de estos personajes fue Bernard Cohen, profesor de la Universidad de Harvard, quien es considerado el primer impulsador de la teoría del establecimiento de la agenda debido a su famosa frase: los medios frecuentemente no tienen éxito al decirle a la gente qué tiene que pensar, pero tienen un éxito asombroso al decirle a la gente sobre qué tiene que pensar, planteada en su libro La prensa y la política exterior, publicado en 1963. Para el año de 1968, Maxwell McCombs y Donald Shaw tomaron como referencia las ideas de Cohen y desarrollaron una investigación en Chapel Hill, un pueblo ubicado en Carolina del Norte, Estados Unidos. Los investigadores realizaron 100 entrevistas a personas que aún no habían decidido por quién votar, a quienes les preguntaron cuáles eran los 5 temas que ellos consideraban más importantes y sobre los cuales las próximas autoridades deberían preocuparse. Con esas respuestas, los investigadores midieron aquello que llamaron agenda pública, es decir, los temas que las personas consideraban importantes. Al mismo tiempo, McCombs y Shaw analizaron las noticias publicadas en los periódicos, revistas, programas de radio y televisión que esas personas consumían, con la finalidad de identificar cuáles eran los temas que recibían más relevancia en esos medios, a lo cual llamaron agenda mediática. Gracias a ese trabajo, los investigadores identificaron un alto porcentaje de coincidencia entre los temas que recibían mayor relevancia en los medios de comunicación y la importancia que les brindaban los votantes indecisos a esos temas, a partir de lo cual llegaron a la conclusión de que los medios tienen una fuerte influencia en establecer los temas que las personas consideraban importantes. Este tipo de efecto se conoce como efecto cognitivo, es decir, la incidencia que tiene la comunicación, en este caso mediática, en la forma como los individuos perciben y organizan su entorno a partir de la atención que le brindan a determinados temas. En otras palabras, lo que se planteó en los primeros estudios sobre agenda setting es que los temas que recibieron más relevancia en los medios con el tiempo se posicionaron como importantes en la mente de las personas, lo cual no significa que afecten a sus actitudes o comportamientos, o en este caso, que influyeran en la decisión de por qué candidato votar, sino que los medios instalaron cuáles eran los temas que las personas consideraron importantes y que debían ser abordados en la campaña electoral. Posteriormente, a medida que los estudios fueron avanzando, se identificó que de la misma forma como los objetos y las personas tienen características que las describen y las diferencian de otras, también las tienen los acontecimientos noticiosos. Con base en esta idea, se afirmó que los medios no solo destacan ciertos temas, sino que en cada tema enfatizan algunos aspectos, a otros les prestarán menos atención y a otros ni siquiera los muestran. A este conjunto de percepciones que los periodistas y el público relacionan al pensar en esos temas se le denominó agenda de atributos. Bajo esta idea, se llegó a la conclusión que estos atributos sí influyen en la percepción que el público tiene de los temas noticiosos. En ese sentido, se habla de que sí existe una influencia en la forma como las personas piensan sobre dichas cuestiones. En resumen,
La agenda de temas corresponde al primer nivel de análisis del establecimiento de la agenda y la agenda de atributos pertenece al segundo nivel de análisis. La forma como se construyen y muestran los atributos de los temas noticiosos nos lleva a otra importante propuesta teórica dentro de los estudios de la comunicación de masas. Estamos hablando del framing o encuadre, del cual trataremos en un próximo video. De esta forma hemos llegado al final de este video. Si te gustó, espero que le des un like, que lo compartas y que te suscribas. Muy bien, muchachos. Preguntas, inquietudes, comentarios. Yo tengo una duda. ¿Este video también lo van a subir al Drive? Porque sería interesante también tenerlo ahí como material. Sí, ahí en la presentación está en la última página de la diapositiva, está el link del video. Ah, ok, verdad. Dale, vale, gracias. Con mucho gusto. Muy bien. ¿Qué otras inquietudes, preguntas, comentarios tienen por hacer, compañeros? Para que conversemos de este tema. Todo está claro entonces, según este silencio tan prolongado. Tampoco dices si está claro, sí, no. Profe, sí, eso está claro. Bueno, listo. Yo lanzo la siguiente pregunta para los expositores y también para los demás. Y ustedes, de hecho, ahorita en la diapositiva de la presentación hicieron mención de esto que voy a preguntar. ¿En qué medida creen ustedes que la agenda setting, propiamente de los medios de comunicación, esa agenda también de la opinión pública, ha cambiado en el contexto actual? ¿Qué creen ustedes? Profe, pues yo siento que, pues que lamentablemente es un hecho que, o sea, que ha cambiado, pero no como que ya se mejoró y se solucionó, no. Yo siento que en general a todas las personas, pues son muy poquitas las personas que se salvan, que ven una noticia y que tienen como la delicadeza de investigar qué hay detrás de eso. Muchas veces sí lo hacemos, pero como que investigamos un poquito qué hay como detrás de eso y como que ya leemos y ya creemos que ya lo sabemos todo. Siento que los medios, como ya tú lo dijiste en la diapositiva, le decía, son como muy partidarios de decir solamente lo que les conviene. Y pues definitivamente creo que hasta el sol de hoy las noticias, digámoslo así en este caso, y pues las redes sociales tienen como un fin y como, a, o sea, como a quién, por quién dejarse llevar, a quién apoyar. Y es verdad, se mencionó mucho en las diapositivas que se ve mucho en periodos electorales. Vemos como todos sus candidatos tienen así sus super full propagandas y todo muestran lo bonito, todo, pero nunca dicen qué hay en contra de eso. Y pues nosotros que somos la nueva generación, que tenemos como tal vez un poquito más la delicadeza de investigar, pero sé que no investigamos muy a fondo, porque solamente con el entrarle al internet y investigar un poquito, con eso no basta, detrás de eso hay muchas más cosas, no solamente estamos nosotros que somos la nueva generación, también están nuestros papás, están los abuelitos, que como le decía una compañera ahora, los abuelitos, ¿qué ven? O sea, ven las noticias de Caracol, de RCN, y con eso se quedan. O sea, por ejemplo, mi abuelita sí maneja Instagram, pero yo nada más ve videos de youtubers y así, y no va como al más allá. Y pues en este momento no solo estamos la nueva generación, también están, como ya había dicho, pues los abuelitos, los mamás, los papás, y pues no tienen ese, tampoco pues como esa poquita delicadeza que tal vez tenemos nosotros en investigar. Perdón, muy bien, Valeria. Hay una eh, posible efecto de agenda setting, ¿cierto? O sea, hay audiencias
muy contemplativas en la contemporaneidad, ¿no? En el tiempo actual, que, de ejemplo, tal algunos miembros de nuestras familias, conocidos, que solamente apelan a o construyen sus opiniones con base en el mensaje inmediato. Claro que sí. Bueno, ¿qué opina el resto? Aquí hoy por hoy asoman las redes sociales, las comunicaciones digitales. ¿Cómo creen ustedes que eso influye o dinamiza o de pronto retrasa esa construcción de agenda centro y de agenda pública? ¿Qué han notado ustedes al respecto? Profe, pues acá yo no había pensado en esto, pero como acabas de decir, las redes sociales, no pensé que las redes sociales tienen un aspecto como más libre porque cada persona escoge qué es lo que va a publicar y qué va a decir. Realmente no hay solamente unos pocos medios que son los que deciden qué se va a emitir. Ay, ¿sí me escuchan? Ah. Sí. Unos pocos medios que deciden lo que se va a emitir, cómo y de esos temas qué hay que decir y qué no. Sino que en las redes sociales lo chévere es que cada persona o cada canal, pues o cada perfil tiene la posibilidad de decir lo que quiere sobre el tema que quiere y cómo quiera decirlo. Entonces hay más libertad. Creo que eso hace que se retrase más lo de la agenda, pero que no pierda importancia porque realmente siempre van a haber unos temas más relevantes que otros. Hasta en las redes sociales uno va a notar esa jerarquización, pero se ve un poquito más la libertad. Muy bien, claro que sí. Sin embargo, noten ustedes que esta agenda setting fue pensada desde los medios de comunicación tradicionales, radio, prensa, televisión, que al día de hoy ya esas agendas se han transformado bastante o también se han tenido que reestructurar o dinamizar en función de una opinión pública que cada vez más se va expresando en escenarios virtuales y digitales, caso tal, redes sociales. ¿Cierto? Ya no son los medios que deciden solamente qué contar y cómo contar, qué decir y no qué decir. También deben estar muy pendientes de lo que está aconteciendo en el contexto pues, mismo en el escenario mismo de las redes sociales. ¿Cierto? Y por otro lado, hay algo que hay que destacar y es que esa agenda del público, que es la opinión pública, que recuerden que la opinión pública son aquellos temas que se convierten en opiniones que propiamente construye la gente. Entonces, es decir, la ciudadanía en sí misma. Eso no se toca. Eso no es que usted lo vea, allí lo va a coger con la mano, pero tú lo percibes. Son cosas, temas que van cobrando como importancia y relevancia en el contexto, en el diario vivir. Si yo les preguntara a ustedes cuáles son los temas que en este momento ocupan la atención y la opinión de la opinión pública, ¿cuáles creerían ustedes que serían esos temas? Caso actual, ¿cierto? Aquí de manera local. ¿Qué está hablando la gente en estos momentos? ¿Qué creen ustedes que está pensando la gente? Profe, pero esos temas de opinión pública tienen que estar, no pueden estar adecuados con los temas de la agenda del gobierno, ¿o sí? Eso es lo que hay que determinar, hasta qué punto la agenda de los medios y la agenda del público interactúan. O sea, por un lado, lo que nos está diciendo la agenda setting es que ha determinado qué pensar de la opinión pública. Sí. Pero ellos también reconocen que la opinión pública, Donald Shaw, Maxwell Malcolm, los investigadores de la agenda setting, determinaron que también hay unos temas que son relevantes de la opinión pública. Y entonces cogieron las dos agendas y empezaron a hacer la relación. Cómo la una incidía en la otra.
cómo los temas de los medios de comunicación influyen en la opinión pública, en los temas de la opinión pública, y asimismo, cómo los temas de la opinión pública influyen en las agendas mediáticas. Y la pregunta es, si nosotros nos fuéramos a fijar en este momento en la opinión pública nuestra, local, caso Colombia, Antioquia, Medellín, en fin, local, ¿qué creen ustedes que son los temas de la opinión pública? Porque ahorita, dependiendo de lo que ustedes respondan, miramos si eso tiene relación con la agenda de los medios de comunicación. Por ahora, centrémonos en esto. ¿Cuál o cuáles temas creen ustedes que están abordando la opinión pública? O sea, la ciudadanía, la gente. Profe, yo siento que hay muchas personas que se manifiestan en contra del gobierno de Duque. Sí. Y me parece que es más opinión pública porque los medios quieren hacerlo ver a él como un gobierno pues muy bueno, como que están haciendo las cosas bien, y la opinión pública de verdad que tiene es un contraste totalmente distinto. Ok, muy bien, muy bien. Muy bien, María Camila. Vale. Juan Esteban León, sí. Profe, pues yo creo que para ver temas así de relevancia para la sociedad, así en estos momentos es bueno, por ejemplo, yo me metí a Twitter y me metí a la zona a la parte de tendencias, y literal la número uno es una de que dice que hashtag reforma del hambre, que entonces hablan sobre este tema de la reforma tributaria. Entonces, por ejemplo, ahí podríamos analizar eso. Por ejemplo, yo digo que gran parte de la opinión pública opina que eso pues es una barbaridad, que le van a subir el IVA a todos esos productos que son de la casa, todo va a estar más caro, pero nosotros no vemos eso, pues nosotros vemos la información que da los medios de que sí, de que se está planeando subir esto y tal, pero no diciendo, por ejemplo, lo de la opinión pública es que esto es un descaro, de que realmente la gente que hace eso es una descarada. Obviamente no vamos a ver a una persona, por ejemplo, en el noticiero de RCN o de Caracol a las 7 diciendo, no, es que esos hijos de madre nos van a subir a la familiar, a la canasta familiar. De pronto van a decir, no, sí, pues se está planeando eso y tal, se va a subir, pero hasta ahí, no se sale esa opinión. Entonces ahí sí está el contraste entre esa agenda que es pública y la agenda de los medios, diría yo. No sé si de pronto se aplique en este caso. Ok, muy bien, Esteban. ¿Qué opina? ¿Hay alguna otra opinión? Consideración frente a la opinión pública. El tema de la opinión pública en este momento. Bueno, en ese sentido, ya observamos entonces que hay momentos en donde esa opinión pública es la opinión de los medios de comunicación, las agendas de la agenda de la opinión pública, la agenda de los medios tienen una relación o cierto grado de incidencia, ¿cierto? Pero en este caso y en el contexto actual, que estamos asumiendo que la ciudadanía cada vez más es más activa en términos del consumo, también la producción de informaciones, de las redes sociales, por ejemplo, muy posiblemente ya hemos visto casos en donde la opinión pública a través de la agenda, de los temas de la opinión pública, a través de ciertas agendas que se van construyendo en las redes sociales, van incidiendo en los temas que construyen la agenda de los medios. Es como si los medios de comunicación entonces estuvieran atentos a las redes sociales, a lo que está diciendo la gente en estos espacios, y ahí determinan si le dan prioridad a un tema y cómo tratarlo. Entonces la agenda básicamente lo que hace es una metáfora para determinar lo siguiente, de una organización jerárquica de la información sobre a qué aspectos de la información y qué informaciones se les da más relevancia y cómo se les va a tratar, cómo va a ser el tratamiento. Y eso, ellos pensaban que generaba unos efectos muy significativos en las audiencias. Por hoy yo creo que lo que podemos decir es que hay una relación muy interesante y a la misma vez compleja entre la opinión pública o esa agenda de la opinión pública y esa agenda de los medios. Hay veces que se juntan, hay veces que se separan, ¿cierto? Cuando yo preguntaba de esa opinión pública,
Bueno, ustedes obviamente la ven reflejada en las redes sociales, es el escenario pues predilecto para observar esto. Sin embargo, esa opinión pública también la podemos constatar o percibir, por ejemplo, en lo que dice o lo que piensa las personas que tenemos alrededor nuestro, ¿cierto? En nuestro círculo familiar, en nuestro círculo social, en nuestro círculo laboral, académico, entre otras cosas, ¿cierto? Es ese voz a voz, esas conversaciones de pasillo de calle, ¿cierto? Pero también están estos espacios amplificadores como las redes sociales, que, caso por ejemplo Twitter, que lo acaban de mencionar, los trending topics, los hashtags, este tipo de eh, no son propiamente algoritmos, pero sí más bien son considerados como textos que se convierten en tendencias para ubicar ciertos temas en la opinión dentro de Twitter, por ejemplo, y que también se trasladan a otras redes sociales, en el caso específico Facebook. Estamos. Y que observen también que los medios de comunicación masivos en su forma tradicional convencional, radio, prensa, televisión, desde luego que desde hace mucho tiempo tuvieron que migrar a Internet, a aparecer y a figurar en las redes sociales y a su misma vez trabajar los procesos comunicativos y mediáticos desde la lógica de estos espacios. ¿Cierto? Ustedes ven la noticia en un periódico de forma impresa, pero también la pueden leer digitalmente, y adicionalmente de leerla, también tienes que acudir a otros formatos de otros medios. Antes te van a presentar un pequeño contenido que antes no lo podía ver, no lo podíamos ver en el periódico, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces, compañeros, es que el tema de la agenda setting es interesante en la medida en que, si bien se dio en un contexto determinado por allá a partir de los 60 en adelante, fueron consideraciones conceptuales y teóricas que se tuvieron de esa organización de la información desde los medios de comunicación masivos, en consonancia con la opinión pública, y que hoy por hoy podemos observar ciertas evidencias o ciertas vigencias o reflejos de las dinámicas de las agendas, tanto de los medios y de la opinión pública. Un dato adicional y muy interesante, saben ustedes que en el caso de los noticieros televisivos o incluso desde la misma prensa, existe un equipo de trabajo, un conglomerado que se llama Consejo de Redacción. Los consejos de redacción básicamente son los que construyen las agendas mediáticas e informativas. ¿Listo? Y que ahí vemos un vivo reflejo de la puesta en marcha y la puesta en escena de las agendas mediáticas. Muy seguramente ustedes saben de la existencia de los consejos de redacción. ¿Listo? Muchachos, preguntas, inquietudes, comentarios finales. ¿Hay claridad? Creo que sí, muchas gracias también por tu aporte. Ok, muy bien. Gracias a ustedes, chicos. Muchachos, ¿no hay alguna pregunta por parte de ustedes? ¿Comentario final? Conviene, chicos, y recuerden las próximas exposiciones, incentivar cada vez más el diálogo, la discusión. Esto se nos hace, finalizamos más esto. Y obviamente ponemos en tela de juicio problemáticas actuales, contemporáneas, porque esto hay que analizarlo a la luz de hoy. ¿Listo? En el contexto actual, nacional, internacional, etc. Vale. Muchachos, entonces, recuerden que en las próximas exposiciones también temas muy interesantes sería teoría del cultivo y la teoría de los usos y gratificaciones que nos veríamos el 7 de abril. Recuerden que la semana que viene, que es de Semana Santa, es una semana de receso, es decir, no vamos a estar en clase, pero tendría mucho tiempo y tiempo suficiente de hacer una adecuación de la exposición amplia y con obviamente bastante tiempo. Listo. Entonces, muchachos, nos vemos el 7 de abril. Recuerden los expositores subir antes de iniciar la exposición o inmediatamente después de terminar
exposición en la clase, subir a la carpeta del Drive esos recursos que ustedes nos van a dejar como evidencia y como recurso de apoyo a las exposiciones, ¿cierto? Nos sirve, pues obviamente como material de estudio nuestro, para conservarlo, para consultarlo cuando queramos, pero también para efectos de la calificación. ¿Estamos claros? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, no siendo más muchachos, dejemos así por hoy. Creo que las